Esto es Querigma, un mensaje al corazón. Bienvenidos. Querigma, un mensaje al corazón. En el Evangelio de hoy, recordando una de las figuras emblemáticas del Nuevo Testamento que nos va trazando el camino del discipulado, es decir, el itinerario para seguir a Jesús, recordamos en Mateo capítulo 12, versos 46 a 50, la figura de María Santísima, de la Virgen, y en ella recordamos también la gran advocación de Nuestra Señora del Carmen, que se celebra en muchos de nuestros países. Vamos a tomar ese texto, el Evangelio de Mateo, y a partir de allí vamos a tomar algunas virtudes de María, algunas actitudes de ese camino discipular que nos van a enseñar grandes lecciones en ese día. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: «Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos si quieren hablar contigo». Pero él respondió al que se lo decía: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a sus discípulos dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Y esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy Jesús de Nazaret está predicándole a una gran muchedumbre. Recuerden ustedes que a Jesús lo seguía mucha gente, ya sea por las palabras convincentes que él proclamaba, por los milagros tan grandes que él realizaba, pero también porque les daba de comer. Muchos buscaban a Jesús porque lo reconocían como Hijo de Dios y otros porque veían solamente un profeta que hacía grandes milagros, pero que no tenían plena convicción ni pleno conocimiento de que él era el enviado y por tanto el Mesías. Sin embargo, hoy el Maestro, hablando acerca de la necesidad tan grande de recibir en la vida el reino de los cielos, uno de los oyentes de los que estaba allí les dijo: «Maestro, allí afuera están tu madre y tus hermanos, están tus parientes y han venido a hablar contigo». Aquí hay algo bien interesante. Hay una línea tan grande de filiación porque nosotros somos hijos en el Hijo, y eso lo desarrolla claramente San Pablo. Somos hijos en el Hijo, llamados a heredar una gran bendición. Pero es también interesante cómo el Señor va trazando aquella línea de filiación espiritual y cómo nosotros podemos convertirnos en madre, en hermanos, en parientes de Jesús. Y el Señor nos va a dar la indicación. Cuando Jesús dice: «Mi madre y mis hermanos son aquellos que cumplen la voluntad», no podemos entender esto como un rechazo a la figura materna, ni tampoco un rechazo a los hermanos que son sus discípulos y que son sus amigos más cercanos. Nosotros por el Evangelio también nos convertimos en hermanos. Hay una filiación que va mucho más allá de una información genética, de un ADN ni de un tipo de sangre. En Jesús somos hermanos, en el Señor somos una familia. Queremos pertenecer a la familia de Dios, queremos ser parientes de Jesús. Aquí encontramos la señal fuerte y el camino para hacerlo. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?, replica Jesús de Nazaret. Y señala con su mano a sus discípulos, los está elevando, está haciendo un reconocimiento. Ellos son mi madre y mis hermanos, los está señalando a ellos. ¿Por qué? Porque ellos primero han escuchado, y la escucha es importante, el mandamiento del pueblo de Israel, el gran Shema Israel, escucha, es una actitud reverente y benevolente a la palabra de Dios. Y después de esa escucha, nosotros contemplamos y vemos que hay una obediencia, tenemos que estar sujetos a lo que hemos escuchado. Y cuando estamos sujetos a la escucha, luego viene esa obediencia. Y esa obediencia es vivir todos los días bajo el peso de la palabra de Dios. Pero yo sé que cuesta, a todos nos cuesta cumplir la palabra. No es fácil.
Porque como lo recordaba el Evangelio del domingo, podemos también ser ese terreno donde la palabra de Dios ha caído, pero por las preocupaciones de la vida, por el terreno pedregoso donde cae la semilla y el terreno puede ser infértil. Necesitamos, queridos hermanos, escuchar. Necesitamos meditar y reflexionar la palabra, pero también tenemos que darle cumplimiento en la vida diaria, en la cotidianidad. ¿Es fácil? Nunca será fácil. Y más cuando estamos en una lucha frecuente y constante contra el mismo pecado. Pero, ¿a qué nos enseña hoy esta palabra? A tener siempre un corazón dispuesto a escuchar a Jesús. Cuando tú empiezas a escuchar a Jesús, eso se convierte en un bálsamo para la vida. Pero cuando empiezas a vivir la palabra, aunque haya violencia interior, aunque haya muerte interior, aunque haya muerte y sacrificio del yo, aunque tengas que posponer muchos proyectos personales, aunque tengas que renunciar a muchas cosas de las que tú estás apegado o apegada, aunque tengas que renunciar a cosas, a personas y a circunstancias, ese camino de renuncia, de entrega, de muerte a ti mismo, te llevará al camino de un auténtico discípulo. Es llevar la propia cruz, pero en esa cruz abrazar al mismo Jesús. Y recuerda que Jesús es libre y libera. Y de esa misma manera tú y yo debemos entrar en ese camino que el Señor nos está proponiendo y que el Señor hoy nos está diseñando. Es la escucha, la obediencia y la vivencia de esa palabra divina. Que el Señor en ese día nos conceda esa gracia y esa fuerza. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Querigma, un mensaje al corazón. Dios contigo.